Bienvenidos a esta nueva sesión en la cual quiero decirles que estoy muy agradecido con Dios por todas las bendiciones que hemos recibido durante estos 40 días. ¿Saben una cosa, hermano? Quiero expresarles mi más hermoso deseo de que Dios les bendiga de una manera muy especial. La verdad es que Dios ha preparado cosas inefables para nosotros, los que le amamos. Y quiere que las disfrutemos, que nos gocemos con Él, que andemos siempre en armonía unos con otros. Bueno, Dios quiere que estemos bien. La verdad es que Él ha hecho cosas hermosas para nuestra vida. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han estado en un grupo pequeño durante este tiempo? Miren, la campaña 40 días de comunidad trata precisamente de eso, de estar juntos, de tener compañerismo, de amarnos y servirnos unos a los otros. Así que hoy vamos a recordarnos a nosotros mismos lo que hemos aprendido en estos últimos 40 días. Vamos a cantar muchas canciones. Este es un culto para celebrar. Quiero que sea un culto interactivo en el cual ustedes también participen en este culto dando gloria a Dios. Así que mis hermanos, preparémonos para este acontecimiento hermoso en Cristo Jesús. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 11:2 en la Nueva Versión Internacional. Recuerden hoy, dice la Biblia, que fueron ustedes los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor. Aquí hay una palabra interesante, es la palabra recuerden. Así que esto es algo que solo puedes aprender por medio de la experiencia. Esto es lo que hoy queremos hacer, recordar todo lo que hemos visto con el propósito de llevarlo ya al plano en el cual experimentemos la gloria del Señor. Yo podría haberte enseñado durante un año acerca de los valores de la comunidad, del compañerismo, de la familia de Dios, la importancia de estar juntos o de cómo nos necesitamos unos a otros en la vida. Pero ¿sabe qué? Nunca lo hubieras aprendido si no te hubieras sumado a un grupo pequeño, porque ahí experimentas la coinonía, realmente el estar comprometidos unos con otros del modo en que Dios quiere que lo estemos. Esto es bien interesante. Cuando hacemos las cosas es cuando verdaderamente aprendemos. Recuerden, como dice la Escritura, recuerden hoy lo que vieron y experimentaron. ¿Y por qué quiere Dios que lo recordemos? Para que no tengamos que aprenderlo de nuevo. Este fin de semana, como dije, vamos a repasar lo que aprendimos durante 40 días de comunidad. Número 1, empecemos. Recordemos lo que hemos aprendido acerca de adorar juntos. Bueno, hemos aprendido un par de cosas en relación a esto. Lo primero que hemos aprendido es esto, Mateo 18, verso 20. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Así es que hemos aprendido esto que es bien importante. Y lo primero que es que cuando nos reunimos lo hacemos para la adoración. La adoración puede tener lugar en cualquier lugar donde dos o tres personas estén reunidas. A esto llamamos adoración corporativa. Como ven, la adoración no sucede solo en el edificio del templo. Muchos piensan que la adoración solo sucede en la iglesia, durante el tiempo de alabanza, del servicio, del fin de semana. De hecho, el Señor dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos y me pueden adorar. Dios está con nosotros todo el tiempo, siempre está con nosotros. Pero cuando dos o tres se reúnen, Él dice, allí habrá una manifestación de mi presencia. De modo que cuando están en grupo, sentirán la presencia mucho mejor. Esto es bien importante. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque cuando nos reunimos en un grupo pequeño para adorar,
como que el asunto se vuelve más íntimo para con Dios. Ahora, también hemos aprendido que la adoración debe ser una celebración. Miren el siguiente versículo. Canten ustedes a Dios, canten himnos a su nombre, alaben al que cabalga sobre las nubes, alégrense en el Señor, alégrense en su presencia. Esto lo vemos en el Salmo 68:4. Y aquí es interesante que usted note la palabra alégrense. Dios dice, quiero que la adoración sea divertida. Quiero que sea una celebración. La adoración tiene que ser una fiesta, no un funeral. Y ahí es donde Dios se agrada, que sea una fiesta, una celebración. ¿Para qué? Para disfrutar la presencia de Dios. Esto es lo hermoso, en que cuando estamos reunidos podamos disfrutar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios maravilloso y cuando comprendemos cuán grande es Él, en medio de la adoración, nuestros problemas se vuelven pequeñitos. Porque nuestros problemas parecen grandes hasta que comenzamos a adorar a Dios. Adorar en la presencia y decimos, cuán grande es Dios. Ahí vas a ver cómo tus problemas empiezan a parecerte más pequeñitos y más pequeñitos. ¿Por qué? Porque Él puede encargarse de lo que te pasa. Él también puede encargarse de tus problemas y por lo tanto de los míos y todos esos problemas se vuelven pequeñitos en su presencia. Así que hoy vamos a comenzar cantando cuán grande es Dios. Vamos a estar de pie. Esto es importante. Aquí nos ponemos todos de pie en este momento para empezar a adorar a Dios con un canto. Adorando juntos aprendimos que Dios es grande y que cada vez que expresamos el amor a Dios le estamos adorando. Además, adorar con otras personas es mucho más divertido que hacerlo solo. ¿Preferiría cantar tú solo o con el coro o con los hermanos de adoración? Pues yo creo que con ellos es más hermoso cantar. Pero no hay duda de que esto de adorar a Dios eleva nuestro espíritu. Así que este es en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué aprendimos acerca del compañerismo? Estamos recordando ahora mismo. En segundo lugar, recordamos acerca del compañerismo. Bueno, aquí vamos a ver que aprendimos dos verdades muy importantes de la vida. La primera, que nos pertenecemos unos a otros. Y la segunda, que nos necesitamos unos a otros. Cubrimos estos dos principios casi cada semana al considerar nuestra comunión en el Señor. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 5, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sí, esto es bien importante. Enfatizamos esta verdad en las casas una y otra vez. Dios nunca tuvo la intención de que anduviésemos solos por la vida. Él siempre quiere que lo hagamos en comunidad. Si eres casado o no es irrelevante. Necesitas una familia espiritual que estará contigo en los momentos difíciles. Y esta es la iglesia. Estos son los hermanos de la iglesia. Miren, por ejemplo, viene a mi mente lo que sucede en California con unos árboles que son los más grandes del mundo, que se les llama secoyas. Estos árboles crecen hasta 115 metros de altura. Son robustos también. No tienen raíces muy profundas, pero crecen formando bosques y sus raíces se entrelazan, se interconectan, de modo que todos estos árboles se sostienen unos a otros durante las tormentas, el viento, los incendios y otras contingencias. Por eso es que todavía están hasta la fecha en estos lugares.
en California, que por cierto antes era de México. Y ahí están estos grandes, hermosos árboles. Pero lo que queremos enseñar aquí con esto es que esos árboles se ayudan unos a otros. Del mismo modo, nos necesitamos unos a otros y nos pertenecemos unos a otros. Que eso es lo que Dios quiere que entendamos, que podamos llevar a nuestro corazón para no andar solos por la vida. Por lo tanto, hemos aprendido mucho durante estos 40 días de comunidad. Puntualizamos el hecho de que la vida consiste en relaciones. Dios dice que no podría resumir toda la Biblia en la siguiente frase. Eso nos dice Dios, que podríamos resumir la Biblia en esta frase. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que la vida tiene una parte vertical y una parte horizontal. Tiene una relación con Dios y una relación con los demás. Aprendes a amar a Dios y a los demás. Si haces esto, Dios dice, ¿has entendido? ¿Has entendido? Porque la vida consiste en relaciones con Dios y con otras personas. Esto es bien importante. Ahora bien, hemos aprendido que es necesario trabajar en las relaciones. No siempre es fácil las relaciones. Es de las cosas más complicadas de la vida. Estoy seguro que durante estos 40 días de comunidad hubo ocasiones en que te sentiste que no sentías ninguna ganas de ir al grupo pequeño. Pensaste, prefiero quedarme en casa aquí descansando que ir allá al grupo. Y no solo eso, cuando lo venciste, fue una gran bendición para ti y también para los otros. Así que en las relaciones requerimos esfuerzo. Santiago 3:18 nos dice, en cuanto a la rectitud de conducta, es un fruto que en paz recogen quienes se esfuerzan por sembrar primero la semilla de la paz. Así es que todo en la vida requiere esfuerzo, y eso de tener buenas relaciones con los demás y con Dios necesita esfuerzo. Así que si construir relaciones requiere mucho trabajo, mucho más trabajo se precisa para edificar una relación. Pero vale la pena porque los beneficios que lograrás es que vas a encontrar ayuda de otros, que otros caminen contigo por la vida. Así que ya no estarás solo. Ellos se ocuparán de ti y tú de ellos, y los beneficios son enormes. La Biblia nos dice, mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. Cuando hay comunidad, Dios se complace, que es lo que este verso nos está diciendo. Esto significa que es beneficioso y agradable. Significa que es grato delante de Dios. Hoy queremos celebrar el hecho de que hay gente que ha descubierto la comunidad en maneras que creían imposibles. Vamos a ponernos de pie otra vez y vamos a cantar unidos nuevamente. Número 3. Ahora bien, ¿qué aprendimos acerca de crecer juntos? Bueno, aprendimos que requiere participación. No crecemos mediante lo que oímos, aprendemos. No crecemos yendo a los estudios bíblicos. Crecemos cuando ponemos todo eso en práctica. La Biblia dice, sean hacedores de la palabra. Les pregunto lo siguiente, ¿cuántos de ustedes han sido anfitriones por primera vez? ¿O han servido por primera vez en algún proyecto evangelístico como estos 40 días de comunidad? Crecieron durante este tiempo porque estuvieron ejercitando los músculos espirituales y todo tu cuerpo incluso. Tu cuerpo no se ejercita si estás sentado leyendo un libro sobre cultura física. ¿Sabías eso? No te va a servir de mucho si estás sentado leyendo ese libro sobre cultura física. La única manera de mejorar tu físico es poniendo en práctica lo que dice el libro. También aquí en 40 días de comunidad vemos lo importante que tiene el que nos ejercitemos.
O sea, que vayamos a los grupos pequeños, que hagamos las cosas que tenemos que hacer. Así que, ¿cuánto aprendimos acerca de estar juntos? Bueno, aprendimos algunas cosas realmente importantes. Por ejemplo, primero, aprendimos que juntos crecemos más rápido y más fortalecidos. De hecho, no podemos crecer espiritualmente por nosotros mismos. ¿Sabías eso, hermano? No podemos crecer espiritualmente por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque necesitamos a los demás. Puede ser que tengas la Biblia en la cabeza completita, te la hayas aprendido incluso de memoria, pero eso no te da crecimiento. Efesios 2:21 dice, en Él, en Cristo, bien coordinado todos los creyentes somos partes del mismo edificio que va creciendo para ser un templo consagrado al Señor. Sí, no necesitamos los unos a los otros. Crecemos cuando estamos conectados. Por ejemplo, si te cortas un dedo, vamos a hacer, ¡buen! Y ya quedó en el suelo el dedito. ¿Qué pasa con él? Bueno, no va a crecer. Ya no crece. ¿Y qué pasa con él? Se va a morir. Ahora bien, del mismo modo, ¿qué te pasaría a ti si intentas vivir desconectado de un grupo de cristianos con los que compartas tu vida? No circularía la sangre porque está segmentado. No puedes crecer con independencia del cuerpo que es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, eso nos dice la Biblia. Así que debes permanecer conectado. Aprendimos que la meta de crecer juntos consiste en llegar a ser como Cristo. Eso es bien importante. Efesios nos dice en el 4:13 de este libro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien. Ahora, ¿qué es madurez? Bueno, madurez es ser como Cristo, rápidamente. ¿Y qué es ser como Cristo? Pues la perfección. Así que, para poder llegar a ser como Cristo, nos necesitamos unos a los otros. Otra de las cosas que aprendimos es que el crecimiento es una decisión. Es importante esto. Recuerda, estás tan cerca de Dios como elijas estar. Si tú quieres estar cerca, puedes estar cerca. Y si tú quieres estar lejos, vas a estar lejos. Si no estás creciendo espiritualmente o eres un bebé espiritual es porque tú así lo quieres. Es tu decisión. Así que el crecimiento es una decisión diaria. Debemos tomarla, ¿sabes qué? Todos los días. Debo decidir todos los días. No puedo decidir un día sí y otro también o otro no, que voy a crecer el resto de mi vida. No, tengo que decidir todos los días diciendo, este es mi día, escojo seguirte, Señor. Vamos a ponernos de pie nuevamente y vamos a cantar. Esta es otra intervención musical interesante e importante que nosotros debemos tener en este culto. Número 4. ¿Qué aprendimos acerca de servir juntos? Bien, aprendimos dos verdades importantes. La primera, que todos necesitamos que nos sirvan. Sí, todos necesitamos que nos sirvan. Y la segunda cosa importante que aprendimos es que todos necesitamos servir a otros. Así que primero debes aprender a ser servido. Tienes que aprender a aceptar la ayuda de otras personas. Si no puedes aceptar la ayuda que otros te den, entonces tienes un problema de orgullo. Y por otro lado, si nunca ayudas a otros, tienes un problema de egoísmo. Así que estas son dos cosas importantes que necesitamos mirar. Pero en ambos casos, Dios dice, eso no debe ser así. Fuiste diseñado para dar y recibir ayuda todo el tiempo, para servir y ser servido, compartir y aceptar. Durante los 40 días hemos visto
unas cuantas responsabilidades que tenemos como miembros de la familia de Dios. ¿Qué responsabilidades tengo con los miembros de la familia de Dios? Bueno, amarse unos a otros, cuidarse unos a otros, ayudarse unos a otros, servirse unos a otros, compartir unos con otros, saludarnos unos con otros, animarnos unos a otros. Todo, mira, el Nuevo Testamento enseña que nos necesitamos unos a otros y debemos servirnos unos a otros de diferentes maneras. Mira, cuando estoy deprimido, ¿saben quién me va a ayudar a salir de la depresión? Pues un compañero, un amigo, una persona que me va a animar. Y así yo también. Cuando le veo desanimado a alguien, yo también le damos ánimo. Mira estos versículos de Gálatas 6:16. Por eso siempre, dice el Señor, que aprendamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos de la fe. Por esto siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos de la fe. Esa es la familia de Dios, la iglesia. Él dice que debemos amar a todos, pero dice que debemos comenzar con aquellos que están cerquita de nosotros. Esto es la familia de la iglesia, es decir, tu grupo pequeño. Hay otro versículo que quiero que veamos. Dice la Biblia, somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. 1 Corintios 3:9. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Sí. Ahora, a todos los que durante 40 días de comunidad experimentaron el gozo de servir por primera vez en sus vidas, les digo, felicidades. Y hay una palabra muy interesante que puedes decirle a Dios en oración. Señor, úsame. Pero hay una palabra mucho mejor. Y le puedes decir a Dios, Dios, úsame en lo que sea. O sea, ahí hay un mayor compromiso. Y de esta manera es como aprendemos a servir diciendo, Dios, úsame en lo que sea. Serviré en cosas pequeñas, medianas y grandes. Así es como crecemos y así es como servimos. Y vamos a estar nuevamente de pie para tener otra canción que nos va a bendecir mucho en este culto, mis amados. Número 5, y con este concluimos. ¿Qué aprendimos acerca de alcanzar juntos? Bueno, aprendimos algunas verdades realmente importantes sobre este tema. Y la primera es este versículo que quiero que usted vea. Santiago 1, capítulo 27. Dice así, la auténtica religión no contaminada consiste en cuidar de los débiles, ocuparse de los huérfanos y de las viudas y no dejarse manchar por el mundo. Dios dice que la prueba de tu fe no es lo que sabes, la prueba de tu fe no está dada en tu profesión de fe. La prueba de tu fe cristiana está marcada por cómo tratas a los demás. O sea, los cuidas, los ayudas, los bendices, así de simple. Y específicamente aquellos que están pasando por una necesidad. ¿Amas lo suficiente a la gente como para ayudarle cuando está abatida y derrotada? ¿La ayudas cuando hay necesidad? Bueno, esta es la verdadera religión, dice el Señor. Pero lo más importante, Dios quiere que lo conozcas. O sea, que conozcas a Cristo. Él quiere que conozcas las buenas nuevas y que tú sepas que no eres un accidente, que fuiste hecho para existir por la eternidad. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Quiere que lo conozcas tan bien como Él te conoce a ti. Por eso, Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, de modo que todos nuestros pecados fueran borrados para que pudiéramos pasar a la eternidad con Él en el cielo. Estas son las buenas nuevas y estamos comprometidos anunciándolas a todos. ¿Por qué? Miren el siguiente versículo, Romanos 10:13. Porque todo aquel, dice la Biblia, que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo irán sin haber quien les predique? Mire, la respuesta a esto es, no pueden. No pueden.
Tiene que ir a alguien a comunicarle la buena nueva. ¿Y sabe qué? Ese alguien es usted. Ese alguien soy yo. Ese alguien es todo el cuerpo de Cristo. Así es que, simple y sencillamente, esto es lo que Dios quiere que sepamos. Y es interesante notar que hay mucha gente alrededor de nosotros, ahí donde vivimos, donde tenemos trabajos, donde vamos a la escuela. Y saben que si no hay alguien que les hable, se van a ir al infierno, van a morir sin Cristo. Alguien debe ir por esas vidas y tú tienes la oportunidad de hacerlo. Durante las próximas semanas van a tener las 3 oportunidades más grandiosas de todo el año para anunciar las buenas nuevas a sus amigos, familiares y vecinos. Salmos 2:8, que dice, pídeme y te daré las naciones. Esto es interesante, porque Dios dice, pídeme y te daré las naciones. Como herencia, lo único que debes hacer es pedir. Lo único que debemos hacer es reclamar la promesa. Él dijo, pídeme. ¿Te das cuenta del privilegio de ser parte de la obra de Dios en el mundo? El que Dios del universo te haya elegido a ti y a mí, simples seres humanos, con flaquezas, temores, problemas y dificultades, y diga Dios, te voy a usar en mi causa, en una causa enorme que trasciende a este mundo y va mucho más allá, que tiene implicaciones eternas. Si conoces algo más significativo que hacer con tu vida que esto que hemos visto, te invito a que te pongas de pie y ahora mismo no los digas. Es decir, si sabes de algo más importante que cumplir el llamado de Dios y vivir conforme a su propósito en este planeta, ayudando y difundir las buenas nuevas por todo el mundo, pues yo creo que no hay otra cosa. No hay causa más grande que esta, hermano, la verdad, que vivamos para completar la obra de salvación en este mundo que Cristo ha hecho. Así que esto es lo que le da sentido a tu vida, significado, relevancia. Lo demás es trivial, es banal. No puedes compararse con esto. Así que, mis amados, fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que no entendamos eso, la vida no tendrá sentido. Dios te ha elegido y quiere usarte para poderosamente en esta iglesia. Eso es bien importante. Hemos terminado prácticamente esta campaña. Con este culto, pues prácticamente llegamos al final de estos 40 días. Aún nos va a quedar la fiesta que estamos organizando para recibir a todos aquellos que hicieron una decisión de fe durante todo este tiempo. Estamos preparando esa gran fiesta. Pero ahora llegamos a la conclusión del trabajo que estamos realizando de 40 días de comunidad en la comunidad a través de los grupos pequeños. Bien, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora cuando termine la gran fiesta? Bueno, la Biblia nos lo dice claramente. Hay 3 cosas que Dios quiere que hagamos. Hebreos 10:25, esta es la primera. Y usted la debe anotar en su corazón. No dejemos de congregarnos. Esta es la primera. Que nosotros nos sigamos congregando, que no nos olvidemos de los preceptos y del llamado que Dios nos está haciendo a que vivamos con Él en armonía. Que no dejemos de hacerlo como hay otros que lo acostumbran a hacer, sino que nos animemos unos a otros. Esto quiere decir que todos estemos en el mismo sentir y que todos vengamos a la iglesia. Ese es el punto. Ahora bien, fíjense que yo solamente te pedí 6 semanas para estar en los grupos pequeños. Así que ahora es el momento de cambiar si quieres cambiar de grupo pequeño. Porque a lo mejor el grupo pequeño al que estás llegando no te agrada, pues puedes cambiarte a otro, no hay problema. Así que felicidades por haber aguantado y perseverado en este tiempo. Por lo tanto, no importa si seguirás en tu actual grupo o elegirás a otro, eso es lo de menos. Lo que sí debes saber bien, y eso es importante, es que no puedes ir solo por la vida.
Por lo que necesitas un grupo pequeño. Necesitas un grupo pequeño. Y esto es lo segundo que Dios quiere que hagamos. Filipenses 4:9. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Los que me oyeron decir, y el Dios de paz estará con ustedes. Dios no solo quiere que pertenezcas a un grupo pequeño, sino que no dejes de hacer la reunión con otros cristianos. Sigan haciendo lo que están haciendo. Es lo que Dios nos dice. Y la tercera cosa que Dios quiere que hagamos, quiero que oren por otras iglesias. Este versículo es interesante y está por lo que quiero que oren ustedes, oremos mejor dicho. Y dice la Biblia así en 2 Tesalonicenses 3:1. Oraréis por nosotros para que la palabra del Señor se propague y donde quiera que llegue sea glorificado en el corazón de muchos. Sí, oremos para que la palabra de Dios corra, que siga creciendo, que sigan la gente convirtiéndose al Señor. Esto es grandioso. Necesitamos en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra comunidad, un avivamiento espiritual en el cual participe. Yo, la verdad, oramos por todo Acachapan, por todos las colonias y los lugares para que juntos lo podamos venir y adorar al Señor. Así es que oremos porque la palabra del Señor se propague, no solamente en Tabasco, en todo el país, en el mundo entero. Hay mucha gente que necesita de nuestra oración en el mundo. Así es que estas son las tres cosas que Dios nos pide que nosotros hagamos. Y vamos a orar. Y después de esta oración, nuestro grupo de alabanza tendrá otros cantos más para llevarnos a la presencia del Señor y terminar con alegría, con optimismo, con gran felicidad este culto de amor que presentamos al Señor. Oremos. Querido Padre, te damos las gracias por el hecho de que en nuestras vidas estén de acuerdo a tu propósito. Gracias por crearnos, por darnos la vida. Tú nos salvaste, nos diste propósito, nos garantizaste un lugar en el cielo. Muchas gracias, Señor. Nada tendríamos si no hubieran sido por ti. Por eso hoy te damos gracias por ti y por la familia de nuestra iglesia. Gracias por hacernos parte de algo que tiene un significado en este mundo. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Cristo llene sus corazones siempre, amados, y estemos alegres y contentos siempre. Bendiciones.